Hola, soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes en una conferencia de la asignatura Filosofía del Derecho. Hoy con el tema Conceptos fundamentales jurídicos. Vamos a ver lo que es la norma desde un punto de vista de la filosofía del derecho. Y también vamos a ver temas como la validez, vamos a ver la estructura de la norma, vamos a ver actos y hechos jurídicos y bueno, también algunas cuestiones ahí muy importantes que nos van a ayudar a entender este plano, ¿no? Este plano, esta área de la filosofía del derecho que bueno, tiene que ver mucho con lo que es el análisis del comportamiento de las personas, instituciones y bueno, esto en conjunto con la creación de normas que se deben de crear para buscar un bienestar, una cuestión de que viva con un desarrollo, digamos, en la palabra bueno, ¿no? Con excelencia para nuestra sociedad. Entonces, bueno, pues entre todos los matices que tiene esta gran asignatura, pues hoy nos toca ver lo que son los conceptos fundamentales jurídicos. Y bueno, si me lo permite, vamos a poner la presentación, una presentación que está acorde al tema y que bueno, pues tiene este matiz, ¿no? Esta forma de tenerlo, de que es filosofía del derecho, bueno, conceptos jurídicos fundamentales, que es el tema del día de hoy. Y bueno. Vamos a ver lo que es la clasificación de los conceptos jurídicos fundamentales. Bueno, que esto es, que constituyen pues es la base teórica, ¿no? De todo jurista, en la cual en esta base teórica se va a construir el estudio del derecho. Y esto porque permite comprender lo que es la estructura, la función y aplicación de las normas jurídicas dentro de la vida social. Y obviamente estamos hablando de estructura, función y aplicación. Y dentro de la norma, pues tiene que surgir sus características para que pueda ser tomada en cuenta y bueno, a partir del análisis de la filosofía del derecho, pues entender qué contiene la norma, bueno, qué está asociado a la norma y bueno, y cuáles son las consecuencias de esas características que tiene. Pero bueno, entre otras concepciones que vamos a ver. Bueno. La clasificación de esos conceptos, bueno, pues suele dividirse primero en lo que son conceptos jurídicos formales y también vamos a tener otra vertiente que es los conceptos jurídicos reales o materiales. Entonces, partimos desde que los conceptos jurídicos son dos, son formales o reales o materiales. En esas dos vamos a empezar. Bien, ¿qué vamos a entender nosotros por lo que son los conceptos formales? Bueno, son aquellos que hacen referencia a una estructura lógica del derecho, ¿sí? Ellos conforman estos conceptos formales, buscan conformar esa estructura, obviamente lógica, tales como por ejemplo lo que es la norma jurídica, lo que es el supuesto jurídico, la consecuencia de derecho, el deber jurídico, el derecho subjetivo y lo que es la sanción. Entre otros ejemplos que podemos encontrar, bueno, son los principales, hablando de conceptos formales, de lo que son esto parte de lo que es la estructura lógica del derecho, como ya lo mencionamos. Bueno. Los conceptos formales, bueno, también son aquellos que hacen referencia a la estructura lógica y bueno, esos conceptos permiten identificar cómo funciona el sistema normativo. Recuerden que todos nosotros nos tenemos que apegar a diversos sistemas normativos, no solamente en uno en específico. Tenemos un código civil, tenemos un código penal, tenemos un código de comercio, tenemos una ley federal del trabajo, bueno, infinidad de normas de las cuales que en algún momento pues primero, son un sistema normativo también jerárquico. Acuérdense que tenemos primero Constitución y los tratados internacionales. Y bueno, que de partir de ahí abajo, pues se va creando la pirámide de Kelsen que todos conocemos. Y que bueno, pues va a haber sus jerarquías, ¿no? Pero aquí lo importante es que todo, en un todo, en este todo del sistema normativo, pues va a establecer, ¿no? Va a establecer
los derechos y obligaciones que tenemos nosotros, integrantes de la sociedad, ¿sí? Dentro de esos ordenamientos, si uno se casa, por ejemplo, pues vas a tener que cumplir unos ciertos requisitos. Si la persona va a realizar algún contrato, tendrá que realizar ciertos requisitos. Si la persona es víctima, pues tiene esos derechos, esas obligaciones. Bueno, derechos, digamos, en las víctimas. Y también derechos, lo que va a tener. Y bueno, también el imputado va a tener sus derechos. Entonces, a partir de ahí, pues se maneja un conjunto de derechos y obligaciones que parten del sistema normativo en cualquier área del derecho, ¿no? Ok, bueno, por su parte, los conceptos materiales, bueno, ¿a qué nos referimos con conceptos materiales? Bueno, pues eso es el contenido, la realidad social sobre la que actúa el derecho, ¿sí? ¿En qué actúa el derecho? O sea, ¿en qué va a actuar? Las normas, ¿para qué se crean? ¿Para qué? ¿Dónde se van a aplicar las normas? Ah, bueno. Las normas se aplican a la persona, se aplican a la sociedad, se aplican al patrimonio, a los bienes, a los actos jurídicos, a las instituciones, ya sean particulares o instituciones del Estado, pues en todos en un conjunto, pues es el hecho cómo va a actuar sobre nosotros o sobre todo el campo que les acabo de decir, cómo actúa el derecho. Y de ahí se parte lo que son los conceptos materiales. Y repito, conceptos formales, hablamos de la norma jurídica, lo que es la ley, el supuesto jurídico, la consecuencia de derecho, el deber jurídico, derecho subjetivo, la sanción. Esos son los conceptos formales y los conceptos materiales, bueno, que cómo actúa el derecho en la persona, sociedad, patrimonio, bienes y actos jurídicos. Bueno, quedando claro estas dos partes, tenemos en una segunda clasificación los conceptos jurídicos fundamentales también pueden entenderse por universales o particulares. Los universales son aquellos que se encuentran presentes en todas las ramas del derecho, ¿no? Por ejemplo, la noción del sujeto de derecho, qué significa obligación, qué es un acto jurídico, qué es una sanción. Todos ellos son universales porque se encuentran en todas las ramas del derecho. Y en cambio, los particulares, bueno, pues corresponden a ciertas áreas específicas, como por ejemplo el contrato. Cuando tú realizas un contrato, ¿de qué materia estamos hablando? De derecho civil. Si estamos hablando de un delito, estamos en las áreas del derecho penal. Y por ejemplo, si realizas un acto o estás vinculado a un acto administrativo, estaríamos hablando de lo que es el derecho administrativo. Esta clasificación, bueno, pues nos permite identificar categorías que son comunes en el sistema jurídico, ¿sí? Y cuáles responden a una especialidad normativa concreta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, después de esta segunda clasificación, dentro de los conceptos jurídicos fundamentales, pues encontramos, acuérdense, los universales y los particulares. Muy bien. Ahora, desde una perspectiva de lo que es la filosofía del derecho, esta clasificación tiene una gran relevancia porque ayuda a distinguir entre el plano conceptual y el plano práctico del derecho, ¿no? Entonces, estamos hablando de distinguir estos dos áreas que nos clasifica la filosofía del derecho. No basta con memorizar definiciones. Es necesario que comprendamos cuál es la función filosófica que cumple estos conceptos. ¿En qué? En buscar justicia, buscar seguridad jurídica y el bien común, ¿no? Que es lo que busca el derecho, ¿sí? Pero hay que acordarnos que dentro de la filosofía del derecho, pues bueno, va a entrar en relevancia la parte conceptual, la práctica del derecho y bueno, otros áreas que son importantes, que son idóneas, pertinentes para un análisis. Hay que acordarnos que tenemos que analizar el comportamiento de la sociedad, el comportamiento de las instituciones para poder llegar a la creación de una norma. Acuérdense, tanto el derecho como la filosofía del derecho no son estáticos, son dinámicos. Entonces, cada vez que va evolucionando con tecnologías, el comportamiento, las relaciones que existen entre personas, institución y personas,
pues obviamente van a surgir nuevos comportamientos, nuevos vínculos, de los cuales se van a tener que generar nuevos ordenamientos legales para acotar los que puedan provocar algún daño para la persona, o que no sea considerado un daño y hoy en día pues ya sea considerado un daño, ¿sí? Bueno, por ejemplo, tenemos como lo que es el derecho subjetivo y el deber jurídico, que estos reflejan la relación entre la libertad individual y el orden social, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos libertades, también tenemos obligaciones, pero hay que recordar que todos nosotros, hablando ya en específico del justnaturalismo, pues tenemos lo que son los derechos humanos, ¿sí? Y en lo que respecta a la normatividad, pues lo podemos acompañar a lo que es el positivismo, que es el contenido de leyes que nos rigen en nuestro comportamiento. Mientras que la sanción, bueno, pues la sanción es lo que expresa la fuerza coerciva del Estado para garantizar el cumplimiento normativo. Es en algunas áreas es necesario que el Estado sea necesario utilizar, ¿no?, una fuerza coercitiva. O sea, esto quiere decir que va a utilizar la fuerza del mismo Estado para el cumplimiento, por ejemplo, un embargo, por ejemplo, el que una persona haya cometido un delito, pues el Estado lo va a tener que forzar, por ejemplo, a un procedimiento penal, ¿no? O lo va a tener que llevar a una sanción de privativa de la libertad, ¿no? Dependiendo del caso en concreto, claro. Pero va a utilizar la fuerza coercitiva para garantizar su cumplimiento. En conclusión, bueno, la clasificación de los conceptos jurídicos fundamentales permite construir una base sólida del análisis jurídico y filosófico de las normas. Entonces, a partir de estos conceptos que ahorita más adelante también vamos a desarrollar, pues digamos, es los cimientos, como una casa, ¿no? Estás tienes una casa, la construyes, pero si no construyes con cimientos, pues te puede caer la casa. Y bueno, pues esa parte de que vas construyendo tu casa, pues obviamente esos cimientos, pues estamos hablando de estos conceptos jurídicos fundamentales que a partir de ellos vamos a poder realizar un análisis jurídico y filosófico de la norma. Su estudio favorece que tenga que ser un desarrollo crítico al permitir comprender cómo se articula nuestro sistema jurídico desde elementos más esenciales. Obviamente se tendrá que observar el comportamiento, se tendrá que analizar hechos en concreto para poder determinar, bueno, cómo crear una norma, cómo establecer una norma y obviamente adecuar los hechos a la norma. Sí, que eso es una cuestión fundamental. Y es muy importante porque, bueno, los ordenamientos legales no es que no tengan lagunas, sino simplemente pues no pueden cubrir todos los comportamientos humanos o alguna cuestión que se tiene, ¿no? Yo les voy a contar uno, por ejemplo. Eh, es importante que tengamos algunos detalles, ¿no? Hace un tiempo, bueno, hace una semana, yo estaba revisando una contradicción de tesis. Y fíjense qué interesante contradicción de tesis. Fíjense que esa decía, bueno, en términos generales se las platico. No tengo el número, pero ya después se los paso el número. Ella habla, por ejemplo, de que existe una pensión alimenticia y una compensación económica, lo que conocemos como pensión compensatoria. Bueno, sabemos bien nosotros que la pensión alimenticia es para niñas, niños y adolescentes o mayores que estén estudiando o personas con una discapacidad o personas de la tercera edad, dependiendo del caso, ¿no? Pero esa pensión alimenticia tiene una forma de creación. Y no me refiero a la creación misma de un juicio, no, me refiero, por ejemplo, a la cantidad, la cual tendrá que cubrir ciertos análisis antes de que la puedan emitir, ¿no? Las necesidades, por ejemplo, la persona que la va a pagar, cuál es su capacidad y todo eso. Y una pensión compensatoria, pues ella nos habla de que esa será pagada a la persona que estuvo en desventaja durante el matrimonio, durante la unión que tuvieron las dos personas, ¿no? En la cual pues una persona pues adquirió bienes, pero la otra no, y no estudió y aparte se dedicó al hogar, se dedicó al cuidado de los niños, niños y adolescentes, y además de todas las tareas administrativas que se tienen que hacer en casa. Muy bien, entonces, ¿cuál es esta contradicción de texto? Bueno, pues
un tribunal dijo que había que hacer un principio de ponderación, un principio de, digamos, que sea igual la ponderación, para poder establecer la pensión alimenticia para una pensión alimenticia y para una compensación económica, que tendría que ser el mismo, utilizando el principio de proporcionalidad. O sea, que si le das un peso a uno, pues al otro también le das un peso, ¿no? Principio de proporcionalidad. Bueno, otro tribunal dijo, oye, espérame, no, sabes que no debe de ser proporcional porque son de diferente naturaleza. Bueno. El problema jurídico que tuvo que resolver la Corte fue que, bueno, se tendrá que utilizar el principio de proporcionalidad al momento de que se establezca una pensión alimenticia o una compensación económica conocida como pensión compensatoria. Pues bueno, se tendría que establecer de manera proporcional, sí o no, ¿no? Bueno, la Corte determinó, porque eso no viene en el Código Penal, o sea, en el Código Penal establece nada más que le toca una cierta cantidad, pero no te dice con cómo la vas a establecer, ¿sí? Sino que obviamente basándose en lo que ya establezca las leyes, algunos tesis, todo esto, la Corte determinó que no debe de utilizarse el principio de proporcionalidad para el momento de establecer una pensión alimenticia a una compensación económica, porque son de diferente naturaleza. Una, la cual va a asistir, ¿no? a la persona que lo necesita y se va a adecuar a las necesidades y a la capacidad de quien la ve. Y en la otra, pues esta surge cuando una de las partes que fueron de una unión, un matrimonio concubinato, pues bueno, estuvo en desventaja durante toda la unión, durante todo el matrimonio, por ejemplo. Entonces, al establecer eso, pues no se puede aplicar el mismo principio. Entonces, ese tipo de situaciones que resuelve la Corte, pues obviamente ese tipo de situaciones que pasan en la sociedad, y en un futuro, por ejemplo, se van a crear normas específicas para eso. Porque se están creando ese tipo de situaciones nuevas, en las cuales no están contempladas en la ley. Es por eso la importancia de este análisis jurídico y filosófico de la norma, para que a partir de ahí, no solo con eventos nuevos, sino también con las normas que ya están, ¿sí? De las cuales se tendrá que hacer en ambos casos un pensamiento crítico y poder articular el sistema jurídico con estos elementos esenciales. Y bueno, ahora llegamos a las características jurídicas aplicables. Vamos a ver lo que es un sistema jurídico. Ya les mencionaba más o menos qué significa. Aquí vamos a ver varias definiciones importantes. Como lo es, por ejemplo, bueno, ¿qué es el sistema jurídico? Puede entenderse como un conjunto ordenado, estructurado y jerarquizado de normas, principios, instituciones y procedimientos que, bueno, que van a regular la convivencia social dentro de un Estado. Entonces, un sistema normativo, pues es el conjunto de todas nuestras normas, que están ordenadas, que están en forma jerárquica y que bueno, que también hay principios, instituciones y procedimientos de todas ellas, ¿sí? Tenemos un código penal, tenemos un código nacional de procedimientos penales, tenemos un código civil para cada entidad federativa y ya para el próximo año vamos a tener un código nacional de procedimientos civiles familiares que se va a aplicar a nivel nacional, ¿no? Entonces, esos son nuestros ordenamientos legales que, bueno, que están estructurados en todos en conjunto es el sistema jurídico. Desde la filosofía del derecho, el sistema jurídico permite comprender que, bueno, primero, el derecho debe de entenderse, debe de funcionar de una red organizada, ¿sí? Primero hay que buscar el orden, la seguridad jurídica, la justicia y el bien común. Entonces, vamos a empezar, bueno, primero, si está organizado, no, pues que sí, sí está organizado. Entonces, al momento que esté organizado, pues ahí lo va a tener, ¿no? Ok, ahora, desde la perspectiva teórica de Hans Kelsen, un tratadista de la filosofía del derecho, el sistema jurídico él lo concibe como una estructura jerárquica de normas, la famosa pirámide de Kelsen, ¿no? En la cual pues hasta arriba está la Constitución, los tratados, y por abajo las de orden federal, después las de orden estatal y así, ¿no? En la que cada norma obtiene su validez de otra superior hasta llegar a la norma fundamental. Obviamente, nada ni nadie puede estar encima de la Constitución y además debe de cumplir lo que diga la Constitución.
¿sí? Que esa sería nuestra norma con mayor jerarquía. Ahora, leyes, reglamentos, decretos y sentencias no existen de manera independiente, ¿sí? Al momento que se crea una ley, un reglamento, un decreto o una sentencia, no existen de manera independiente, sino forman parte de una cadena normativa. Eso quiere decir que existe un ordenamiento legal que primero para emitir un reglamento, pues es que dice otro ordenamiento que le da esa facultad para crear ese reglamento. Otra persona le da la facultad para crear decretos. Otro ordenamiento legal le da facultad, por ejemplo, a un juez de emitir sentencias, ¿no? Entonces, esa es la parte donde la misma ley va a generar facultades a las personas y a las instituciones. Y bueno, ¿y eso qué se conoce? Se conoce como legitimidad. Y además es obligatoriedad también, porque si tú facultas a una persona, la persona se obliga a cumplir lo que dice el ordenamiento legal. Ok, por ejemplo, tenemos aquí lo que es la ley ordinaria, que está conforme a la Constitución, o sea, una ley ordinaria, por ejemplo, un Código Civil de Puebla, ¿no? Ejemplo. El Código Civil de Puebla, ese código debe estar cumpliendo con la Constitución, ¿sí? Así de sencillo, ¿sí? Y no nada más esa, todos los decretos, sentencias, todo. Ya que esto ocupa un nivel superior de todo el sistema, que es la Constitución y a la par los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. Ahora, el sistema jurídico no solo está integrado por normas, también está integrado por órganos encargados de su creación. Hay cámaras que son los encargados de crear, ¿sí? Nuevas normas. También hay órganos encargados de interpretar y también de aplicarla, ¿no? En este caso tenemos lo que es el poder legislativo, que son los que crean las normas, los tribunales que aplican las normas y también las autoridades administrativas que también las aplican. Pero dentro de esto tenemos creación, interpretación y aplicación, como lo es el Poder Legislativo, los tribunales y las autoridades administrativas. ¿Ok? Muy bien, ya vimos todo lo que fue ahorita lo que es el sistema normativo. Ahora vamos a pegarnos a lo que es la norma. Bueno. Vamos a hablar de norma jurídica positiva que puede entenderse como una creación humana que está orientada a regular la convivencia social. Primero, está creada para regular, o sea, regula la convivencia y además también para resolver conflictos que surgen dentro de la comunidad. Entonces, no nada más regula la conducta, sino también resuelve conflictos. Dos elementos importantes que son los que para eso que se crea una norma. Ahora, desde la filosofía del derecho, esta norma pues, no es una verdad absoluta en términos lógicos, es decir, no puede calificarse como verdadera o falsa, sino simplemente existe la norma, ¿sí? Como sucede en los enunciados científicos, ¿no? Sin embargo, sí puede ser valorada desde otros criterios. Hay normas que se valoran como su justicia, eficacia, conveniencia y legitimidad. Entonces, hay normas hoy en día, que por ejemplo algunas dice uno, pues a lo mejor es una norma injusta, pero ¿qué crees? Está vigente, ¿no? Le falta eficacia a esta norma, más alcance también. Eso puede ser, y eso va a ir cambiando, les digo, es dinámico. Conveniencia, se te conviene, y la legitimidad, ¿no? Si está bien legitimada la norma. Bueno, pues todas las normas, supone, si ya están en un ordenamiento legal, ya están legitimadas. Aquí donde, digamos, está la tensión de un posible conflicto es de, bueno, si es justa o no, si es eficaz o no. Entonces, ese tipo de situaciones son los que se van y se resuelven con la filosofía del derecho. La finalidad principal de una norma jurídica consiste en orientar y regular la conducta humana. Entonces, la orienta y la regula, ya lo vimos, estableciendo qué debe hacerse, aquello que está permitido y también aquello que se encuentra prohibido. Entonces, la norma jurídica te va a establecer el qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer, porque te va a orientar, te va a regular dentro de tu comportamiento en la sociedad, ¿sí? Desde la perspectiva, otra vez,
de Hans Kelsen. La norma jurídica posee el carácter de mandato, orden o autorización, desde el punto de vista de Hans Kelsen. Para este autor, la norma expresa un deber ser, o sea, así te tienes que comportar. Es decir, una prescripción que indica cómo debes comportarse una persona dentro del marco jurídico, ¿sí? Para Kelsen, repito, dentro de su ideología, es un mandato, es una orden, o es una autorización, ¿sí? Deber ser, cómo debe comportarse. Muy bien. Ahora, no obstante, también es importante conferir facultades o poderes, ¿no? Como sucede cuando una norma otorga una competencia a una autoridad para emitir resoluciones, decretos y sentencias. Esta visión resalta de la estructura jerárquica y de la forma del sistema jurídico. Por ejemplo, todos los estados de la República Mexicana, incluyendo la Ciudad de México, todos tienen un tribunal de justicia, todos. Y hay un tribunal federal de justicia, lo que es el Poder Judicial de la Federación. Ok, muy bien. Pero cada uno de ellos tiene una reglamentación. Tiene una reglamentación interna en la cual establece con normas cuáles son las facultades de los jueces, ¿no? Y a cada uno, pues establece, tú vas a ser un juez familiar que vas a resolver controversias familiares. Tú vas a ser un juez penal que vas a resolver las controversias del orden penal. Tú vas a ser un juez, no sé, laboral y vas a resolver los conflictos patrón-trabajador. Entonces, pues ya tienen su propio reglamentación y esos reglamentos que están ahí, pues son los que van a establecer, son los que van a establecer ahí, obviamente van a establecer cuáles son esas facultades que tienen las personas para poder llevar a cabo la aplicación del derecho. ¿Sale? Bien, ahora, tenemos a Rolando Tamayo Salmorán. Bueno, ¿qué nos definía, qué nos define? Define la norma jurídica como una formulación lingüística, ¿sí? Mediante la cual se le asigna una modalidad jurídica de la conducta. Esto significa que, a través de la lengua, ¿sí? La norma determina si una conducta es obligatoria, permitida o prohibida. Es el análisis descriptivo de la norma, ¿sí? En pocas palabras, pero no nos vamos a meter mucho de fondo para seguir viendo otros conceptos también importantes. Dentro de la clasificación de la norma, muy importante, que regula la vida social. Las normas jurídicas se distinguen de las normas morales, religiosas y de trato social, pero se distinguen por una característica muy importante, una característica fundamental. Se llama la coacción, ¿sí? La coacción es la diferencia entre las normas jurídicas y lo que conocemos como normas morales o normas religiosas y de trato social. ¿Ok? Eso es primero, la coacción. Luego, un elemento esencial bueno, y la coacción es de que la norma puede ejercer que se cumpla, ¿no? Con la fuerza del Estado, que se haga cumplir, ¿sí? Bien, ahora, otro elemento esencial de la norma jurídica es que es de carácter bilateral, o sea, es de dos, ya que no solo impone deberes, ¿sí? Sino que también reconoce derechos correlativos. Siempre existe en una norma un sujeto obligado y otro facultado para exigir el cumplimiento de la conducta establecida, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. En un delito, pues está una persona que es víctima y otra persona que es señalada, o si ya está en proceso, se denomina imputada. Pues bueno, pues ¿quién va a determinar si se cometió o no el delito? Pues un juez. Y el juez es el Estado, ¿sí? Entonces, aquí el punto es de que, bueno, pues el sujeto se va a obligar a ese procedimiento y la víctima pues va a estar también en ese procedimiento, pero va a tener que exigir a la víctima el cumplimiento, por ejemplo, de la reparación del daño. Otro ejemplo, tenemos dos personas que firman un contrato. Una persona se obliga a pagar y la otra persona se obliga a entregar un bien, ¿no? Por ejemplo. Pues ahí está, es recíproco, pero es bilateral, ¿sale?
Pero si alguno de ellos falla, por ejemplo, la persona no paga o la persona no entrega el bien, la otra persona está en posibilidad de exigirlo mediante un procedimiento jurisdiccional el cumplimiento de ese contrato, o dependiendo de lo que quiera, ¿sí? Hay que determinar qué es lo que quiere la persona. Si que le regrese el dinero o que sí le entregue el dinero, ¿no? Serían hay dos cosas. Bueno, otra característica de la norma, rasgo importante de la norma, es de que es de carácter externo, ¿sí? Esto lo que significa en el derecho es que regula principalmente las conductas manifestadas en el mundo exterior, ¿sí? Solamente en el mundo exterior. Si nos vamos a lo que son los pensamientos o intenciones internas por sí solas, pues no suelen ser un objeto de regulación jurídica, ¿no? Porque puedes tener 1000 pensamientos. Pero esos 1000 pensamientos, a ver, acredítame esos 1000 pensamientos, va a estar medio complicado, ¿no? Pero hay una salvedad, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con la tentativa en materia penal? Hay unos actos ejecutivos en materia penal que tienen un nombre que se llama intercrimen, que es la preparación para llevar a cabo una conducta ilícita. Una persona está enojada con otra porque no le pagó, va y se consigue un arma de fuego. Va y la lleva a su casa. Vigila a la persona que no le ha pagado. Ve a qué horas se mueve, a qué horas llega y él busca el punto ideal para salir de su casa con el arma, estirar la mano, dispararle, ¿no? Entonces, pues a lo mejor falla, ¿no? Hubo un elemento, le pasó un ave, por ejemplo, en la mano y evitó, o se le cruzó una persona y ya no le pudo disparar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no se consumió en su totalidad, ¿no? El delito, pero sí hubo la intención. Eso se llama tentativa. Todo ese proceso que yo les acabo de platicar se llama intercrímenes. Y a partir de esa intercrímenes se llega a materializarse lo que se llama en materia penal la tentativa. No tiene la misma punibilidad que si lo hubiera realizado, por ejemplo, como un homicidio calificado, pero sería tentativa de homicidio calificado que también tiene una penalidad. Y si tendrá que hacerse un procedimiento penal en el cual se encuentran todos los elementos que les acabo de platicar, pues obviamente llegará una sentencia condenatoria. Pero ahí sí, porque se están materializando ideas. Pero si tú tienes un pensamiento, X pensamiento, y no llevas a cabo ninguna acción, sino simplemente lo piensas, pues eso es muy complicado de tener una regulación jurídica. Cada quien es libre de pensar lo que quiera, el problema es actuar. Ahí es el problema. Bueno, ahora, una norma jurídica es heterónoma. Porque su creación depende de la voluntad individual del destinatario, ¿sí? Sino de una autoridad, bueno, aquí, porque su creación no depende, la creación de la norma, no depende de la voluntad individual del destinatario, sino de una autoridad externa competente como el Poder Legislativo o la autoridad administrativa. Nosotros elegimos a los diputados, nosotros elegimos a los senadores, eso sí. Pero bueno, ya llevar a cabo la materialización de crear nuevos ordenamientos legales, pues bueno, eso se encarga el Poder Legislativo, ¿sí? Pero no al momento nosotros como ciudadanos ya votamos por un diputado, pero no tenemos opción, por ejemplo, de irnos a la Cámara de Diputados y hacer entrar en la votación para ver si queda una ley o no. Eso no lo podemos hacer, ¿no? Ahora, también la norma como es coercitivo, ya lo hemos mencionado. Pues bueno, esto de coercitivo representa quizá el elemento más distintivo del derecho, la coacción, ¿sí? Y bueno, la coacción implica que el cumplimiento de la norma puede hacerse efectivo incluso en contra de la voluntad del sujeto obligado, ¿sí? Por ejemplo, una orden de aprehensión, pues no es de si quieres ir o no quieres ir al juzgado, simplemente te llevan contra tu voluntad porque hay una orden de aprehensión, ¿sí? Entonces la coacción, ¿sí? Este es en contra de la voluntad del sujeto, se hace cumplir en la ley. Y no significa necesariamente el uso inmediato de la fuerza, ¿no? No es necesario en lo que respecta a la coacción, sino la posibilidad de imponer consecuencias jurídicas, ¿no? En algunas ocasiones te obliga el Estado, por ejemplo, a pagar una sanción, te obliga a pagar una multa o nulidades o penas que pueden existir, pero que el mismo Estado imita, o sea, no te va a forzar porque te dice, tienes que pagar.
pero no te dice, ve y te obliga a pagar, ¿verdad? En otros aspectos, como por ejemplo el conflicto de la aprehensión, ahí sí te obliga. Ahí sí te obliga porque te tienes que presentar ante un juzgador en un proceso penal. ¿Ok? Muy bien. Vamos a poner un ejemplo de una norma jurídica como mandato y coacción. Fíjense. Un ejemplo práctico de norma jurídica positiva se observa en el reglamento del tránsito, cuando establece la obligación de detenerse ante la luz roja del semáforo. En este caso, la norma jurídica señala una conducta obligatoria y eso es para todos los conductores, con el fin de prevenir accidentes y garantizar la seguridad vial. Ok, hay un reglamento de tránsito que dice eso. Si una persona decide no cumplirla y cruza el rojo, la autoridad competente puede imponer una multa o incluso una sanción administrativa. ¿Sí? Y aquí aparecen los elementos que ya hemos mencionado, ¿no? Aquí se aprecia, por ejemplo, que es heterónoma, porque la dicta el Estado. Es externa, porque regula la conducta visible. Es bilateral, porque faculta a la autoridad para exigir su cumplimiento. Y es coercitiva, porque puede imponerse una sanción aún en contra de la voluntad del infractor. Entonces, ven ese ejemplo tan sencillo, cómo integra todo lo que establece la norma. ¿Sí? Muy bien. Ahora, un ejemplo de una norma jurídica, pero ahora como creación de una institución. Ok, la ley establece requisitos, los requisitos, derechos y obligaciones que surgen entre las personas que deciden contraer matrimonio, como el deber de asistencia mutua, la sociedad conyugal o la patria potestad sobre los hijos. Todos estos derechos y obligaciones surgen al momento que uno contrae matrimonio, ¿sí? Bueno, aquí la norma, las normas que establecen los requisitos del matrimonio y los derechos y obligaciones, no solo ordena esas conductas, sino también, al mismo tiempo, genera la creación de una institución jurídica, esto es el matrimonio. La norma constituye, hace posible que exista legalmente el vínculo matrimonial como institución y determina sus efectos jurídicos, mostrando como el derecho, con esto se demuestra que el derecho no solamente sanciona, también el derecho, que eso es muy importante, organiza la vida social y la familiar. Y entre otro tipo de situaciones, organiza cuestiones administrativas, institucionales, entre muchas más, ¿sí? Pero algo muy importante que se lleve en esta conferencia, el derecho no solo sanciona, sino que también organiza la vida social y familiar. ¿Ok? Muy bien. Esta es una pequeña infografía de lo que es la naturaleza de la norma jurídica. Tenemos el deber ser jurídico, como nos plantea Hans Kelsen, regulación de la conducta social, su formulación lingüística, o sea, cómo se expresa, cómo se desarrolla, cómo se redactó la norma. Y los atributos fundamentales, hablamos de lo que es la bilateralidad, heteronomía, lo que es el carácter coercitivo, lo que es exterioridad del derecho y el análisis no práctico que les comentaba con relación a cuando una persona, pues decide pasarse el semáforo cuando está en rojo. Entonces, bueno, esto espero que les ayude. Es una pequeña infografía. Ya podemos hacerla más rápido y más fácil y quedan muy bonitas, por cierto. Bien. Ahora vamos a hablar de lo que es la validez. Bien. La validez jurídica es uno de los conceptos centrales en la filosofía del derecho, ya que permite comprender cuando una norma forma parte legítima de un sistema jurídico. O sea, validez es el que esté en ese momento, que se pueda aplicar. Desde la perspectiva de Hans Kelsen, la validez no se refiere a si la norma es justa o injusta, a eso no se refiere la validez, sino que se va a centrar, bueno, y va a establecer que exista dentro de un ordenamiento jurídico, ¿sí?
que no haya sido desplazada, o que no haya sido creada, sino que establece que es una vigencia de que está ahí y no ha sufrido cambios o algún cambio que tenga, alguna reforma, no ha sido reformada, nada, y ahí sigue la norma, pues sigue vigente. ¿Sí? Y sigue vigente, pues eso hablamos de validez. En otras palabras, bueno, una norma válida cuando ha sido creada primero conforme a los procedimientos y competencias establecidas por una norma superior, o sea, hay una norma superior que establece, la Constitución establece cómo se hacen las leyes, y bueno, tiene que cumplir con ese procedimiento, y además la validez representa el modo específico de que una norma existe jurídicamente y por ello puede ser, pues, que genera que hay que obedecerla, hay que aplicarla, tanto aplicarla por las autoridades y también pues existen los particulares, ¿no? Y no solamente aplicarla, sino que tendrá la sociedad, las instituciones, todos los integrantes que cumplimos aquí en la sociedad, y eso no solamente pasa en México, eso es a nivel mundial, pues tenemos que cumplirlas, ¿no? Tenemos que cumplirlas y no hacer o hacer lo que nos piden. Ahora, vamos a hablar de lo que es la eficacia. Bien, la eficacia jurídica se refiere al grado en que una norma realmente cumplida y aplicada en la práctica. O sea, sí se aplica, sí, es realmente cumplida y aplicada. Bueno, a diferencia de la validez que ya vimos, que se relaciona con la existencia formal de la norma dentro del sistema jurídico, la eficiencia se vincula con el funcionamiento en la realidad social. Pocas palabras, si es eficiente, sí funciona con la realidad social que hoy tenemos, ¿sí? Hace mucho tiempo, les platico, y hubo muchas controversias al respecto, por cierto, y mucho trabajo para la Suprema Corte también. De que, bueno, antes no estaba permitido el matrimonio por personas del mismo sexo. Y eso ya cambió, ustedes lo saben. Pero antes no existía. Antes los códigos de los estados decían el hombre y la mujer contrarán matrimonio. Y así lo especificaba hombre y mujer. Entonces hubo personas que les pidieron, ¿sabes qué? Es que yo me quiero casar, pues, del mismo sexo, pero nos queremos casar. Y no se los permitían. Ya hasta que surgen todos los cambios, porque obviamente estamos ahí haciendo las instituciones estaban discriminando. Entonces surgen de ahí muchas evoluciones en los derechos humanos. ¿Y qué cambia eso? Cambia eso totalmente. Hoy cambia totalmente. Es más, de hoy en día, personas del mismo sexo que son, que son pareja, que son unión, pueden hasta adoptar. Y bueno, ha habido una evolución impresionante y muy bueno, ¿eh? Muy bueno, porque eso es un desarrollo en la sociedad y se tiene que respetar, no se tienen que etiquetar y hoy en día ya tenemos también protocolos para juzgar con perspectiva de género y quitar ya todos esos cuestiones de discriminación que mucho tiempo existieron. Entonces ya hoy en día ya no, es más, no está ni permitido. Es más, se debería de sancionar a todos los jueces que todavía creen que algún día puede provocarse así un problema, ¿no? Pero bueno, una norma es eficaz cuando los destinatarios ajustan su condena a lo que ordena. Bueno, ¿por qué? Porque es eficaz porque las personas están cumpliendo. Eso es eficaz, las normas, ¿sí? Permite o prohíbe y cuando las autoridades competentes la hacen cumplir mediante los mecanismos previstos por el derecho. En este sentido, la eficacia representa la materialización concreta de la norma en la vida cotidiana. Entonces, estamos hablando que la norma sí está ajustada, sí está generando, porque la población, pues obviamente la está cumpliendo, ¿sí? Y aquí hay un tema muy bravo, por cierto, a nivel mundial, de que hablamos, por ejemplo, tendrá que tener una sanción mayor punibilidad para que la persona ya no realice el delito. Por ejemplo, que el secuestro ya no tenga 40 años de prisión, que ahora tenga 100 años de prisión, y que por ese cambio ya la gente no va a secuestrar. Híjole, es en verdad todo un tema. Yo he participado muy poco en ese tipo de eventos donde me han invitado. Son muy pocos a los que he asistido, en realidad. Porque también es un tema pues, de mucha profundidad. O sea, derecho penal enemigo, o sea, de que mete una sanción más fuerte para que la sociedad no lo haga. Híjole. Pero para eso es el estudio de la filosofía del derecho y del comportamiento humano.
¿sí? Ahí entraría la psicología, entraría la sociología, otras áreas ahí científicas en las cuales podrían abocarse a establecer, bueno, si sí o no, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante este análisis porque no solamente nos podemos abocar en esa parte de ese análisis, por ejemplo, de una ponderación más alta, que nos podemos ver cambios, ¿no? Cambios en el aspecto, por ejemplo, de la unión de parejas, ¿no? Hasta el matrimonio y el concubinato, ¿sí? Como hay una, por ejemplo, que es un tema muy bravo también, y ese sí se las platico, fíjense. Bueno, el concubinato, uno de los requisitos del concubinato es que pero para crear el concubinato es que una de las partes no esté casada. Pero imagínense, una persona se separó, pero nunca se divorció y se separó y hizo vida con otra persona. Y esa persona vivió también, o sea, en el matrimonio vivió 10 años, se separa, se junta con otra persona y vivió otros 10 años. Entonces no se va a poder generar concubinato porque la persona está casada. Pero a ver, ¿y esos 10 años que vivió con ella? Vean, o sea, vean esos comportamientos de la sociedad en los cuales, pues bueno, vemos, por ejemplo, esa norma. Si hacemos un análisis crítico dentro de lo que es la filosofía del derecho, pues bueno, sí comprendería una cuestión ahí que sería injusta, ¿no? Por ejemplo, injusta para el nuevo concubinato. Pero también, si hablamos, por ejemplo, de algunos derechos, obligaciones o algunas cuestiones hereditarias, el primer matrimonio sería injusta para ella. Entonces, es un matiz ahí bien interesante que eso nos permite la filosofía del derecho. Por eso es muy importante estudiarlo. Por ejemplo, una norma penal. ¿Qué sanciona el robo? Será eficaz no solo si las personas eviten cometer dicho delito, sino también si en caso que ocurra, las autoridades investiguen, procesen y sancionen conforme a derecho, ¿no? Entonces, desde esta manera, la eficacia depende tanto de la obediencia también. O sea, la eficacia de una norma va a depender de la obediencia de la sociedad, ¿sí? Como de la correcta aplicación institucional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si una persona sabe perfectamente que está prohibido robar, pues ya es de sentido común. Ya si lo hace, pues porque le gusta hacer una actividad ilícita y en algún momento que sea detenida, pues será llevado a proceso penal y sancionada con unos años privados de la libertad por haber cometido el delito de robo. No, nada más ese delito, puede haber sido otro, ¿sí? Ahora, la coercibilidad. Muy bien. La coercibilidad es una de las características esenciales de la norma jurídica y constituye uno de los rasgos que distinguen al derecho de otros sistemas normativos, como no es la moral y las normas sociales, ¿sí? Entonces, es importante conocer que la coercibilidad, que la diferencia entre normas jurídicas y normas morales. Bien, este concepto se refiere a la posibilidad legítima de imponer el cumplimiento de una norma mediante el uso de la fuerza, ¿sí? Cuando el sujeto obligado no cumple de manera voluntaria, ¿sí? Desde la filosofía del derecho, la idea es que la persona observa las normas, ¿no? Las observa de forma espontánea, si ustedes quieren. Y por convicción y respeto al orden jurídico, o sea, establece que la norma lo dice, o ya son cuestiones de su propia naturaleza, de que sabe bien que no puedes golpear a una persona, que no sabe que puedes golpear a una mujer, que no puedes golpear a los niños, niños y adolescentes, que no puedes hacer fraude, no te puedes quedar con algo que no es tuyo, ¿sí? Sin embargo, pues el sistema jurídico prevé mecanismos para hacerlas valer aún frente a la resistencia del individuo, ¿no? Por ejemplo, una persona se queda en una casa, pero no es el propietario, y llega el propietario que tiene escrituras, y le dice, ¿sabes qué? Pues salte de mi casa. Y no, y el otro, no me salgo. Ah, caray. Pero si no es tu casa, no, yo aquí tengo viviendo 10 años y me dijo mi abogado que si vivo 10 años es mi casa. Algo que está en un error, y es una mentira. Entonces, esta persona que tiene su escritura, pues va a ejercer un procedimiento jurídico ante un juez para que esas personas se salgan. Pues va a llegar un momento dentro de ese procedimiento en el cual va a decir, salte por tu propio. No, me salgo. Ah, ok, ¿no? Muy bien. Desalojo. Va a utilizar la fuerza para romper candados. Saquen a todos los que viven ahí y saquen todos los muros. ¿Sí? Ahí es cuando el Estado va a utilizar la fuerza para hacer cumplir sus decisiones. ¿Sí? O el cumplimiento, cumpliendo obviamente con lo que es la ley.
Es importante destacar que la fuerza empleada en el ámbito jurídico pues es legítimo, no es legítimo porque está autorizado y regulado por el propio derecho. No se trata de una violencia arbitraria, sino el ejercicio de la fuerza pública dentro de los límites claros establecidos, las formalidades y bajo y sobre todo las autoridades competentes. ¿Sí? Entonces, cada una autoridad va a tener a lo mejor algún procedimiento en el cual va a tener que ocupar la fuerza pública. Sí, pero ya está legitimado. El detalle es de que cuando no esté legitimado, ahí sí va a haber gravísimos problemas. Pero si está legitimado, no va a haber ninguno. Por ejemplo, si una persona incumple con el pago de una deuda reconocida judicialmente, el Estado, a través de la autoridad competente, puede ordenar un embargo de bienes para garantizar ese cumplimiento de esa obligación y le embarga los bienes. De esta manera, la norma jurídica no depende exclusivamente de la voluntad al destinatario, ¿sí? Sino que cuentan con instrumentos para asegurar su efectividad. ¿Esto qué nos permite? Bueno, esto nos permite preservar un orden social y evitar que el cumplimiento de la ley quede pues, al arbitrio de la persona, ¿sí? No, no debe de quedar así, sino que se tiene que cumplir la ley y también los derechos de las personas. Y bueno, ahora, ¿qué es la coacción? Ya le hemos hablado de él. La coacción es un concepto fundamental igual en la filosofía del derecho y se refiere a la posibilidad de imponer el cumplimiento de una norma mediante el uso legítimo de la fuerza, incluso contra la voluntad del sujeto obligado, ¿no? Bien, pero fíjense, a diferencia de la coercibilidad que representa la facultad potencial del derecho para hacerla cumplir, la coacción implica la ejecución efectiva de esa fuerza cuando el destinatario se opone al cumplimiento de la norma. Pues son similares, pero aquí estamos hablando del acto en concreto, ¿sí? Hay, por ejemplo, se utiliza la fuerza del Estado, por ejemplo, la fuerza del juez para determinar, ¿no? Una situación. Pero ya cuando se concreta, ya cuando se realiza, por ejemplo, lo completo el orden de aprehensión, el desalojo, cuando ya pues le piden a la persona que entregue alguna situación, ¿no? O alguna cuestión que ordene el juez, al momento que se maneja el acto concreto, ya lo podemos denominar como coacción, ¿sí? Y ahí sí se cumple con un orden jurídico. Fíjense, lo que les comentaba, ordena el desalojo de un inmueble, se niega a abandonarlo y bueno, tiene que entrar el Estado para que pueda esta persona entregar ese bien. Bueno, más bien que se salga del bien para que la otra persona pueda hacer uso de él. Llegamos a lo que es la sanción. Fíjense, la sanción es la consecuencia jurídica que surge cuando una persona incumple un deber establecido por la norma. Pues esa es la sanción, la consecuencia, ¿no? Del no cumplir. En términos filosófico-jurídicos, representa la respuesta del orden jurídico a una acción o omisión contraria al derecho. Su función principal es establecer el ordenamiento normativo, prever nuevas infracciones y proteger los bienes jurídicos tutelados, ¿no? Eso es lo que se busca con lo que es la sanción, ¿no? Ok, es importante comprender que la sanción no debe de confundirse con la coacción. Mientras la sanción es la consecuencia prevista por la norma ante el incumplimiento, la coacción es el medio mediante el cual el Estado puede hacer efectiva dicha consecuencia, ¿sí? La coacción es el medio para hacerla cumplir y la sanción es la consecuencia. Cometiste robo, te tocan 10 años de prisión, ¿sale? Y bueno, ¿cómo lo va a ejecutar el Estado? Pues mediante una ley nacional de ejecución de sentencias, la cual lleva a cabo pues un reclusorio, un lugar donde quedan las personas privadas de la libertad por haber cometido un acto que la ley señala como delito. Muy bien. La sanción penal que se aplica cuando se vulnera una norma penal pues esa puede consistir en lo que es prisión, también una multa, trabajo en favor de la comunidad o también puede ser una medida de seguridad. Desde la filosofía del derecho, estudio de la sanción permite reflexionar sobre la finalidad del castigo, ¿sí?
la proporcionalidad de la respuesta estatal y la relación entre justicia, legalidad y orden social. Entonces, todos estos tipos de factores, por ejemplo, ¿para qué la sanción? ¿Para qué la proporcionalidad de respuesta? Por cómo se va a responder? La justicia, legalidad y orden social, pues van establecidos conforme a la filosofía de derecho también a lo que es la sanción. Muchos se preguntarían, oye, pero pues cometió robo con violencia y se va a 10 años de cárcel, ¿no? Y dices, híjole, ¿y por qué la cárcel? Pues la cárcel, uno de los principales elementos es de que pues no esté libre y vuelva a hacer lo mismo, ¿sí? Mucha gente dice, es que si ya lo hizo una vez, lo va a hacer dos veces. Bueno, podrías pensar eso, pero eso no, en el derecho es, lo hiciste una vez, te fuiste a un procedimiento penal, tienes que recibir una sanción, ¿sí? Obviamente hay sanciones de menos años, pero pues hay muchas muy graves, ¿no? Como por ejemplo homicidio, secuestro, lesiones y todo eso. Bien. Ahora vamos a ver otro concepto fundamental. ¿Qué significa la persona jurídica? Bien, la persona jurídica es uno de los conceptos fundamentales del derecho, ya que representa al sujeto capaz de ser titular de derechos y obligaciones dentro de un orden jurídico, ¿sí? Esta persona jurídica, primero, es titular de derechos, ¿sí? Entre ellos los derechos humanos, pero también tiene otros derechos, ¿no? Pero también tiene obligaciones dentro del orden jurídico. Una de nuestras principales obligaciones, por ejemplo, es pagar impuestos, ¿no? Ahora, desde la perspectiva de Eduardo García Maínez, ¿no? Que también aparte de tener su libro de Introducción al Derecho, tiene un libro de filosofía del derecho que recomiendo mucho. Complicado leerlo también, déjame decirlos, pero vale mucho la pena hacerle bien su estudio. Él dice, Eduardo García Maínez, que persona es todo ente capaz de tener facultades y deberes, lo que incluye tanto a personas físicas como a las personas morales o colectivas. Entonces tenemos personas físicas, como tú o como yo, personas morales. Las personas morales son las empresas o las instituciones y también las personas colectivas, ¿no? Que son un grupo de trabajadores, un sindicato, X, Y, Z. Pero también existe la persona jurídica en lo que son las instituciones. Tenemos personas, instituciones privadas, instituciones de gobierno, instituciones internacionales, entre otras más que también entran dentro de un ámbito jurídico. Ok. Esto significa que en el derecho reconoce como sujetos jurídicos no solo a los individuos, también a las entidades como asociaciones, empresas, universidades, sindicatos y también el propio Estado, lo que yo ya les comentaba, ¿no? También aquí yo sumaría las instituciones internacionales, siempre que la ley les atribuya esa capacidad jurídica, también es importante. Y tendremos que leer qué dice al respecto de este asunto, sobre todo de quién tiene capacidad jurídica para todo esto. Muy bien. Ok. Bueno, ahora vamos a seguir con conceptos jurídicos fundamentales que integran. ¿Qué conceptos fundamentales integran la norma jurídica? Ya vimos los conceptos fundamentales jurídicos. Ahora nos vamos a abocar a la norma. Nada más que vamos a tener nuestro pequeño break. En un momento regresamos. No, no se vayan. En unos minutos regresamos.
Ya regresamos y bueno, vamos a ver la estructura de lo que es la norma. La norma jurídica constituye, ya lo vimos, un concepto un jurídico fundamental, un concepto jurídico fundamental y bueno, uno de los más relevantes dentro de lo que es la filosofía del derecho. Y bueno, pues es de todos los elementos que lo integran en el sistema jurídico, ¿no? Pues, acuérdense que todos los códigos, reglamentos, pues, contienen normas. Bien. Esto significa que, bueno, la norma no solo prescribe conductas, o sea, no solamente va a describir las conductas que la ley señala como delito, sino que también va a incorporar lo que son sujetos, objetos, deberes, facultades y también las consecuencias, que al actualizarse en la realidad, pues, conforman esa relación jurídica que tienen los sujetos con los objetos, con los deberes, cómo están relacionadas esas facultades y sobre todo, pues, cuáles son las consecuencias al no cumplir una norma. En otras palabras, la norma es el punto de partida de un fenómeno jurídico. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Los datos formales de la norma jurídica son aquellos estructurales que le dan una forma lógica y funcional. Uno de los principales, bueno, a quién está destinado, a que la persona o grupo a quien la norma se va a dirigir, cuál va a ser ese mandato u orden, qué expresa la conducta exigida. Y bueno, ¿qué está permitido? ¿Qué está prohibido? ¿No? Cuando esa conducta sea exigida. Y también va a tener lo que es la finalidad, el reflejo del propósito social y jurídico que se persigue. Y además lo que es la sanción, que constituye, bueno, cuál es la consecuencia derivada del incumplimiento o en ciertos casos también qué pasa, cuáles son las consecuencias cuando se cumple con la norma. Sí, porque también estamos hablando de que si hay un incumplimiento hay una sanción. Pero también si hay un incumplimiento, hay una sanción. Pero a veces el cumplir una norma te puede ser una sanción, pero a lo mejor no es mala la sanción, ¿no? O digamos, no tiene que ver con alguna privación de la libertad o algo así, ¿no? Sino que si cumples con la norma, bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Ok, muy bien. Esto estamos hablando con lo que respecta a los datos formales. Datos formales de una norma, no lo olviden, es su destinatario, mandato u orden, finalidad y su sanción. Datos formales. Y en lo que pasa con los datos reales de la norma, eso tiene que ver con el contenido material, que sustenta obviamente la aplicación. Y esto comprende, pues obviamente, a la persona, ¿no? Sujeto natural del orden normativo, el bien jurídico, que representa un objeto formal, un objeto puede estar protegido por la ley, por el derecho, perdón. Y bueno, el deber, ¿no? Que una expresión o una necesidad moral o jurídica, ¿no? Y finalmente el premio o castigo, ¿no? Que se traduce en la recompensa o pena derivada de la observancia o infracción normativa. Y esto obviamente desde el punto de vista de datos normales y desde el punto de vista de la filosofía del derecho. ¿Ok? Muy bien. Bueno, y de respecto a lo que es la estructura formal de la norma jurídica, pues hay tres elementos muy importantes. Uno es el supuesto, otro es el hecho y otro es la consecuencia. Bien. ¿Qué vamos a establecer como supuesto o también denominado como hipótesis? Pues es la condición abstracta prevista en la norma, ¿no? Que es lo que va, lo desarrolla el acto, ¿sí? Lo que señale la conducta. El hecho jurídico, bueno, pues esa es la realización ya en el mundo fáctico. Esto quiere decir, el mundo fáctico son los hechos. Estamos ante un hecho, ¿no? El hecho se tiene que describir para que tú puedas hacer una adecuación de un hecho a una norma, para ver si se aplica o no se aplica esa norma. Primero hay que describir el hecho. Pasó este acto, este acto, este acto, este acto, y ya cuando lo tienes en conjunto, bien descritos los hechos, ya puedes empezar a analizar y decir, a ver, ¿entra el tipo penal o no entra el tipo penal? ¿Sí? Y también tenemos lo que es la consecuencia, que bueno, que se va a imponer un acto coercitivo o en la atribución de un derecho subjetivo. Va a depender de dos cosas. Esta estructura permite comprender, bueno, cómo opera el derecho, ahora sí, en la práctica cotidiana. ¿Sí? Muchas personas piensan, es que lo que hice está mal. No, pues espérate, a ver qué dice la ley. Muchos, les voy a poner un ejemplo, muchas personas no saben las consecuencias. Muchas personas no piensan de que pues se pueden agarrar a golpes, ¿no?
No, y ahí les voy a pasar un caso que tuvimos que resolver, complicadísimo el caso. Hay una fiesta y hay una riña. ¿No? Entonces en la riña, pues todas las personas van y se acercan a ver qué se están peleando. El hecho de que tú te pelees con una persona es un delito, nada más por pelearte. ¿Sí? Ya la punibilidad tendrá que ver de quién inició la pelea o quién fue la que la provocó, X, Y, Z, ¿no? Y después de eso, pues al provocarse lesiones también es otro delito. ¿Sí? Pero esa vez llegó la policía, se estaban agarrando a golpes y la policía no solo detuvo a las personas que estaban provocando la riña, sino también a todos los que los veían. Y ya cuando estaban en el Ministerio Público me decían a mí, oye, Lick, pero si yo nomás estaba viendo, bueno, más bien mi familiar que estaba detenido, me decía, oye, Lick, pero si mi hijo nada más estaba viendo, pues sí, estaba viendo. Pero en los delitos hay dos comportamientos. Uno es el delito activo, el acto, el que lo está realizando, y el otro es el que está haciendo omisión. ¿Tuvo la oportunidad de separarlos? No, pero no era su problema. Vuelvo a preguntar. ¿Tuvo la oportunidad para separarlos? Entonces el Ministerio Público puede configurar que es el delito también de riña por omisión. ¿Por qué? Porque lo tuviste la oportunidad de que no se siguiera materializando. Y fue todo un rollote, ¿no? O sea, aquí la ventaja que tuvieron las personas, y hablo de todos los detenidos, es de que pues nada más hubieron lesiones. Y yo les comentaba, no saben el problemón que hubiera pasado si uno de las personas en la que estaba en la riña, uno hubiera fallecido por estar en la riña. O sea, no saben el problemón porque estamos hablando hasta de homicidio calificado. Y todos se van por homicidio calificado. ¿No? Entonces, y eso la gente no lo entiende. O sea, la gente, porque obviamente no conoce de derecho, pero es entendible que en la sociedad se debe de entender que no está permitido que te agarres a golpes con una persona. Pues la gente no lo ve, la gente lo ve común. Y ese es, por ejemplo, un problema de sociedad. Ya no, porque la norma ahí está. Pero si hacemos, por ejemplo, trabajos de prevención del delito desde que la persona está en la primaria, ya los niñas y niños y adolescentes desde esa edad se les empeña a enseñar, ve las consecuencias que puede pasar una riña. Les apuesto que vería menos problemas de esa naturaleza, pero no, no lo son. Cualquiera se les hace bien fácil, vamos a hacer un... No, es riña. No, y no, y fueran lesiones no hay tanto tema. El problema es cuando la persona fallece. Y es un problema en verdad gravísimo, ¿eh? La pena mínima por homicidio calificado anda entre los 30 y 40 años de prisión. Nada más para que se den una idea. El supuesto jurídico. Bueno, ¿qué es el supuesto jurídico? Bueno, es uno de los conceptos fundamentales ahora de la teoría general del derecho, ya que constituye, pues, eso es una hipótesis normativa prevista en la ley, ¿sí? Se trata de la situación, hecho o conducta descrita de manera abstracta por la norma. O sea, la norma te está describiendo, ¿sí? Homicidio, persona que prive de la vida a otra. O sea, homicidio es el delito. Tú dicen, ¿es el homicidio? Sí, sí, pero a ver, espérate. ¿Qué es? Desarrollame el homicidio. Ah, la ley dice, en su descripción de la conducta es persona que prive de la vida a otra. Ese es el supuesto jurídico, no homicidio. El supuesto jurídico es la descripción del acto, ¿no? Del acto que no está permitido, ¿sí? Y bueno, que de cuya realización depende de que se actualicen las consecuencias jurídicas. En términos sencillos, es la condición que debe ocurrir para que la norma entre en acción. O sea, se tiene que cumplir esa descripción para que el hecho pueda adecuarse al tipo de la norma. Por ejemplo, cuando una ley establece, si una persona incumple un contrato, deberá indemnizar daños. El incumplimiento es el supuesto jurídico, ¿sí? Y tendrá que entenderse el incumplimiento en el que si tú te obligaste a hacer algo y no lo cumpliste, ¿sí? Te obligaste a pagar, te obligaste a entregar el bien y no lo hiciste. Eso es un incumplimiento. Ah, bueno, ¿qué pasa? Si hay un incumplimiento, pues habrá un juicio en el cual se tendrá que establecer, si se acredita bien ese incumplimiento, obviamente, el pago de una indemnización de daños, que sería la sanción.
¿no? Bien. Desde la filosofía del derecho, este concepto refleja, bueno, ¿qué refleja la filosofía del derecho? Esto refleja una estructura racional de la norma. Ya empezamos a hablar del raciocinio, ¿no? De la persona, qué es lo que va, qué es lo que está pensando, obviamente, de una manera fidedigna, fiel, obviamente libre también, y sobre todo, pues acompañado de la norma. Porque el legislador, es importante, no regula hechos aislados, él regula el hecho conciso, ¿sí? Sino clases generales de conductas humanas, ¿sí? Establece una conducta en la cual, si los hechos adecuan esa conducta, pues establecerá una sanción o lo que tenga que estipular la norma, ¿no? O también de un acontecimiento, ¿no? Por ello, el supuesto formula de manera abstracta con la finalidad de poder aplicarse en múltiples casos en concreto, ¿no? Es una forma específica, pero que obviamente tendrá que aplicarse a diversos actos, porque cada hecho es diferente. Y nada más sería, a ver, tenemos que establecer nosotros como abogados, desde la perspectiva de la filosofía del derecho, si ese es el conjunto de datos que contiene el hecho, o del hecho ya conformado, los hechos, o hechos, se adecuan a la norma aplicable, ¿sí? Ahora, término abstracto, y por eso lo puse en rojo, porque lo he mencionado varias veces, pero vamos, ¿qué se refiere? Bueno, el término abstracto, hasta abstracto, se refiere a algo que no es concreto ni material, ¿sí? Sino que existe a nivel de ideas, conceptos o pensamientos. O sea, el abstracto quiere decir que es una idea, es un pensamiento, ¿sí? Es algo que está fijo dentro de la norma. Es decir, es una forma de entender o representar la realidad. Me enfrentas con ese dato, con esa información que tiene la norma, la realidad, pero no te refieres directamente a algo que se puede ver o tocar. O sea, no es algo que estás viendo o tocando, porque, por ejemplo, tú puedes leer la norma, pero no estás ante un hecho. Entonces, estudiar una norma es meter el análisis, tratando de entender cuál es lo que nos estipula la norma, para que nosotros, con ese conocimiento, al momento que nos describan un hecho, sabremos si aplica esa norma o no, ¿sí? Y también, obviamente, sus características esenciales o generales. Y eso se los comento, esta palabra abstracta, para que lo tengan idea, de que nosotros tenemos que entender a la norma primero. O sea, es muy complicado ver un hecho y si no sabes, y eso va para todos los que somos juristas, tengan esto en mente. Si a ti te platican un hecho y no conoces las normas, no digas nada. O sea, no sabes, o sea, no conoces la norma. Ahora, conoces la norma y te describen los hechos, ahora sí puedes, claro, dar una opinión, ¿sí? O sea, no puedes pronunciarte por unos hechos si no conoces las normas, ¿sí? Un ejemplo les voy a poner. Llega un trabajador, fíjense, y eso me vi en una cuestión bien interesante. Fíjense, en todos los trabajadores están a la ligera del trabajo, pero hay unos trabajadores que se denominan trabajadores de confianza. Bueno, la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores de confianza no tienen derecho a utilidades. Bueno, pero la Corte se ha pronunciado, por ejemplo, de que, bueno, si el trabajador de confianza realiza las mismas actividades que otro trabajador normal, digámoslo, y que ese trabajador percibe utilidades, podría establecerse que también tendría que revisarse el contrato laboral, obviamente. Tendría las posibilidades también de recibir utilidades, lo cual la ley no lo dice. Entonces, si nosotros no sabemos nada de derecho laboral y llega una persona a preguntarnos, oye, yo soy de confianza, ¿por qué no quiero? Yo quiero utilidades, ¿por qué no me las dan? Dígame, Lick. Y si no sabe, le digo, ¿sabes qué? Déjame estudio tu caso primero y después te opino. No puedes pronunciarte, ¿sí? Ese es un gran problema. O te llega otra persona y dice, Lick, me quiero casar, pero ya me casé hace 10 años y pues como la dejaste 10 años, pues ya se borró el matrimonio, ¿no? Si no sabes que es un delito, mejor di que estudias. Mejor dile, pero si lo sabes, pues hay que decirles, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Qué crees? Te informo. Tú te casas y llegan a descubrir tu matrimonio vigente, estás ante un delito. Se llama bigamia. Entonces, es muy importante nosotros
que tengamos que entender las leyes primero, aunque no veamos los hechos, así como verlo desde un punto de vista de idea, de concepto, de pensamiento, que podamos entender y representar a la realidad desde este punto de vista abstracto. Entonces ya quedó, espero que haya quedado bien lo que significa abstracto. Ok. Un ejemplo sencillo sería el concepto, por ejemplo, de justicia. No es algo que pueda verse físicamente. La justicia no se puede ver físicamente. Pero puede entenderse como la idea de dar a cada quien lo que le corresponde. Sí, así se entiende en pocas palabras. En cambio, en un caso concreto sería un juez resolviendo un conflicto entre dos personas. Así, fíjense. Lo abstracto es la idea general de justicia. O sea, esa es la idea que nosotros tenemos de justicia. Y lo concreto es la aplicación en la realidad. Tú puedes decir, es que esa sentencia penal era absuelto, era inocente. Pues sí, en tu pensamiento. Y no se está haciendo justicia. Ese es tu pensamiento. Pero ya en algo concreto, si lo ves del lado concreto, pues a lo mejor el juez tiene todas las pruebas para poder sentenciar de manera de condenada. O sea, quiero decir que sea culpable. Pero eso ya es desde un aspecto concreto. Muy bien. Bueno, ahora pasamos a lo que es el hecho jurídico. ¿Sí? El hecho jurídico es la realización material de un supuesto en el mundo de la realidad. Mientras que el supuesto permanece en el plano de abstracto, porque pues nada más es un hecho supuesto, de que a lo mejor se adecua o no, el hecho jurídico ocurre en tiempo y en un lugar determinado. Puede tratarse de un acto humano, ¿sí? Como la celebración de un contrato, por ejemplo, la comisión de un delito, o hasta a lo mejor incluso de un acontecimiento natural. Eso es un hecho jurídico. Como el nacimiento, también puede ser la muerte o el desastre natural. Lo importante es que se tenga relevancia para el derecho. Y bueno, un hecho, para poder escribirte un hecho, y esto es sumamente importante, recuerden, cuando ustedes reciban a un cliente o alguien les va a pedir un apoyo jurídico, tú le dices, bueno, a ver, escríbeme el hecho. O sea, la gente luego te dice, el link es, ahorita lo voy a contar porque sí él es inocente. Bueno, está bien. O sea, yo no te estoy diciendo si estoy de acuerdo contigo o no. No puedo. Pero lo que sí puedo es escuchar tus hechos. O sea, cuéntame tus hechos. Y todos los hechos siempre deben tener tiempo, modo y lugar. Aquí no hay de que, híjole, creo que fue el miércoles. No, espérenme, fue el viernes. No, 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 fue el domingo. No, a ver, espérame. ¿Qué día fue? ¿Fue en la mañana? No, fue en la noche. No, a ver, ¿fue en la mañana o fue en la noche? Tienen que ser precisos, eso es el tiempo, modo y lugar. Y ahora, ya tienes el tiempo, ya tienes el lugar. Ahora dime cómo se dieron las cosas, pero a detalle. Cómo iban vestidos, cómo llegaron, cómo estaban, con quién estaban, por qué estaban. Pero hacerse las famosas preguntas de oro. ¿Qué, cómo, por qué, para qué, de qué y todas ellas? Y todas tienen que cumplir. Ya cuando tengas toda la información, ahora sí, si conoces las normas, vas a poder establecer si se adecua a una norma. Y estamos hablando en todo tipo de derecho. Aquí es para toda área del derecho. Eso se debe cumplir para todo tipo de derecho. Aquí no es penal ni civil, laboral, mercantil, no, no, no. En todas las áreas de derecho tiene que cumplir el desarrollo de los hechos, como los acabamos de mencionar. ¿Ok? En este sentido, el hecho jurídico funciona como que es el punto de conexión entre la norma y la realidad social. Ese es el punto medular. Ese es el consentimiento que permite que el sistema jurídico pues atribuye el significado del normativo, ¿no? A una conducta, a una situación. Hay conductas, por ejemplo, que a lo mejor la norma no dice nada. Y yo les voy a poner un ejemplo. Eh, Había una ley que se denomina Ley Olimpia, que bueno, si ustedes buscan Ley Olimpia, no lo van a encontrar así en los códigos, sino en los códigos va a señalar la conducta, ¿sí? Pero bueno, fue una Ley Olimpia en la cual pues una parejita, pues eran novios, se grababan haciendo actos de connotaciones eróticos y de repente terminan su relación
Y uno de ellos publica en las redes sociales los videos, fotos y todo eso. Entonces esta persona, que era mujer, pues fue ante el Ministerio Público y en el Ministerio Público pues le dijeron, oye, espérame, eso no dice el Código Penal. Pero ¿cómo? No, no, yo no lo autoricé, ¿por qué estaba violentando mi dignidad? Pues en ese momento no existía una norma que a las personas le prohibieran esos actos a las personas. Ya ahí entró todo un curso que lamentablemente tuvo que pasar esta persona que es víctima de esto. Y qué bueno, pues se generó esa conducta ya en los códigos penales, que es que ninguna persona puede publicar ningunas imágenes, videos de contenido erótico sin la autorización de la otra persona. Y el que lo haga es una sanción penal, o sea, es cárcel. Entonces, eso es cuando apenas, les digo que va evolucionando el derecho. Y hay muchas más, ¿no? Muchas más que podríamos también platicar. Esto muestra cómo el derecho selecciona ciertos acontecimientos del mundo para dotarlos de consecuencias específicas, ¿no? También eso es muy importante. Y bueno, las consecuencias de derecho, que son los efectos jurídicos que se producen una vez realizado el supuesto materializado, ¿sí? O sea, ¿qué pasa después de que se hace algo materializado? Y estas consecuencias, bueno, como les comentaba, las consecuencias de un hecho pueden ser favorables o pueden ser desfavorables, ¿no? Como una sanción penal, civil, administrativa y todo este tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando una persona firma un contrato de arrendamiento, fíjense, tú firmas un contrato de arrendamiento, pues eso genera consecuencias jurídicas favorables porque van a ser un derecho, pero también va a ser una obligación y esas son recíprocas entre arrendador y arrendatario. Por el contrario, si una persona comete un robo, la consecuencia jurídica desfavorable será la imposición de una pena, claro, a la persona que lo realizó. Esto demuestra que el derecho no solo sanciona, sino también reconoce, protege y atribuye facultades. Muy importante esto, ¿sí? No, el derecho no es pura sanción, no. Y también ya vimos que también atribuye instituciones, como el matrimonio. Ahora, relación jurídica. Surge esta relación jurídica, ¿qué significa? Surge cuando todos los elementos se articulan entre sí. Cuando se articulan entre sí, se crea un vínculo normativo que une sujetos determinados respecto a un objeto, por ejemplo, o a una conducta regulada en la norma. Está sujeto, está la persona vinculada a un objeto, por ejemplo. ¿Cómo vinculamos a una persona con un objeto? Tú cuando te compras un carro, te dan una factura. Y esa factura dice que tú eres el propietario. Entonces, ¿cuál es la factura? Es el medio por el cual se vincula la persona con el vehículo. Y esto quiere decir que ese vehículo sí tiene dueño, sí tiene propietario y es la persona que tiene la factura con su nombre. Y lo igual pasa con una casa, que sería, por ejemplo, una escritura, ¿sí? Muchas personas piensan que por el hecho de que compren una casa y tengan un contrato de compraventa, ya son propietarios. Eso es totalmente un gravísimo error, ¿sí? De entrada les platico, si hay un contrato de una compraventa de una casa, de un bien inmueble, todos los bienes inmuebles, dependiendo del valor que tengan, se tienen que hacer ante notario, punto. No hay más, ¿sí? No, es más, es más, debería de prohibirse los contratos de compraventa de bienes inmuebles entre particulares, porque hay muchísimos errores, pero muchísimos, ¿no? Y uno de los más comunes es que te venda la persona que no es propietaria. No la investigaste, no sabes a quién, no fuiste al registro público de la propiedad, no sabes ni siquiera el predio y el agua a qué nombre están, o no llega el famoso, ¿no? El de la abuelita, ¿no? Que llega, te digo porque eso me pasó a mí. Llega el señor y me dice, sé quién sabe de qué baúl sacó unas escrituras, me las endosó mi abuelita. Por eso es mi casa y la puedo vender. Digo, no, señor, la casa no es suya. Y bueno, pues la puede vender, pero sería un acto jurídico que es ilícito, o sea, no, no tendría ni validez, pero bueno, eso ya es su problema. Pero no lo puede vender. No lo puede vender, no lo puede vender jurídicamente legal. eh, Porque hay un pequeño detalle. Las escrituras no se endosan, así de sencillo, ¿sí?
no se endosan. Eso no, esa práctica está mal hecha. Como también la práctica famosa de que se endosan las facturas de los vehículos, te entregan la factura, la endosada de la factura y tú le dices, oye, ¿y los compradores anteriores? No, es que tú no sabes, Lee, tú no sabes. Aquí se resuelve así, aquí está la factura endosada y aquí estamos el contrato de compraventa. Le digo, sí, cómo no, pues quédate con tu carrito y yo no te compro nada. Así de sencillo, no les recomiendo eso hacerlo, ¿sí? O que te muestre el historial de quiénes han sido los dueños del vehículo, ¿no? Que es importante. Pero las facturas no se endosan tampoco. Por ejemplo, en una compraventa, un vendedor tiene el deber de entregar el bien, ¿sí? Y el comprador está obligado a pagar. Ese es un contrato de compraventa. Aquí la norma abstracta se actualiza en la relación concreta, ¿no? De que tienen las dos personas. Bueno, eso que en cuanto a la relación jurídica. Y el deber jurídico es una categoría central dentro de la filosofía del derecho, que esta nos refiere que, bueno, que la conducta, que es una norma jurídica, exige que los sujetos dentro de un sistema legal, o sea, si vas a estar haciendo una actuación tú como persona, debes tener un deber jurídico, pues el deber jurídico es que esté dentro de un sistema legal, ¿no? A diferencia de los derechos morales, cuyo cumplimiento depende, pues, de la conciencia individual. Si ahí se va a depender del individuo. El deber jurídico se caracteriza por una obligatoriedad externa y su posibilidad de coerción en su caso de un incumplimiento. No puede generar una sanción. Desde la perspectiva teórica, autores como Kelsen, dice, lo coinciden como lo correlato un derecho subjetivo, mientras que en otras corrientes lo vinculan con una idea, orden, justicia, una comunidad social. Pero no, o sea, esto del deber jurídico es muy importante porque tú tienes que hacer algo, si vas a hacer algo, un acto jurídico o un hecho jurídico, bueno, más bien un acto jurídico con una persona o una institución, debe estar dentro de un marco legal. Sí, sí de sencillo. O sea, no puede ser un hecho que no tenga un fundamento. Ahora, el objetivo jurídico. Acuérdense que esto todo lo que estamos mencionando lo contiene la norma, la estructura de la norma. El objetivo jurídico, bueno, pues son las conductas, bienes o intereses que son regulados por el derecho, ¿sí? Puede consistir en acciones permitidas, prohibidas o obligatorias, así como facultades, deberes, actos jurídicos, hechos ilícitos y, bueno, también los ilícitos y sanciones, ¿no? ¿Cuál es el objeto jurídico de la norma? En términos prácticos, el objeto jurídico es aquello sobre lo que recae la regulación normativa, ya sea una conducta humana, un bien patrimonial o un derecho subjetivo. Y aquí es muy importante porque, por ejemplo, un derecho subjetivo, pues de los derechos humanos, tienes derecho al trabajo, tienes derecho a muchas cosas, derecho a la libertad, ¿no? Por ejemplo. Y lo que es un bien, que el objeto jurídico, por ejemplo, el derecho le asigna una característica a un bien mueble. ¿Qué significa un bien mueble? Es un objeto que se puede mover. Un bien inmueble es uno que no se puede mover. Y qué bueno que está en transacción, ¿no? Puede cambiar de propietarios, pueden hacerse algunos actos como un seguro de un bien inmueble, por ejemplo, un seguro de vehículo. O puede haber un problema, al momento de transición puede haber conflictos que el derecho tendrá que tener normas para poderlo resolver, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objeto jurídico? Bueno, eso lo contiene la norma. Y la disposición jurídica, bueno, esto Halkense lo distingue entre norma primaria, norma secundaria. Y la norma primaria, pues bueno, si se realiza cierta conducta, debe aplicarse una sanción, ¿no? Y la norma secundaria, en cambio, establece que el deber jurídico cuya observancia evita la sanción. O sea, que realices algo te va a evitar una sanción. Así, mientras la primera sanciona el homicidio, la secundaria ordena respetar la vida del prójimo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, que lo divide como disposición jurídica en norma primaria o norma secundaria. Un ejemplo práctico, imaginemos que una persona conduce en estado de ebriedad y provoca un accidente. El supuesto jurídico previsto por la norma es conducir bajo los efectos del alcohol, causando daños. ¿Ok? Muy bien. El hecho jurídico, o sea, aquí, por ejemplo, aquí tenemos el supuesto. ¿Cuál es el supuesto jurídico? ¿Qué dice la norma? La norma previene, bueno, establece que conducir bajo los efectos de alcohol causa daño, ¿no? O sea, bueno, causando daños va a tener tal sanción, si alguien conduciendo, o va a tener algunas sanciones, la persona que en estado de ebriedad maneja y produzca un daño.
¿no? Por ejemplo, eso es en el supuesto jurídico. Ahora, ¿qué es el hecho jurídico? El hecho jurídico, bueno, es el accidente físico, el que ves en la realidad, ¿sí? Ese es el accidente, ese es el hecho jurídico. Y bueno, y la consecuencia jurídica, bueno, pues será la imposición de una multa, la reparación de los bienes, el daño, y en su caso puede haber una responsabilidad penal si hubo lesiones o en su caso alguien, pues se privó de la vida, ¿no? En ese momento. La relación jurídica se establece entre el conductor, víctima y Estado. Ahí son tres relaciones. Bueno, más bien los tres están relacionados. ¿Cuál es el objeto jurídico? Bueno, que la conducta ilícita y la protección de la seguridad vial y integridad física de las personas. El objetivo de esa normatividad es de que exista seguridad vial y una integridad física de las personas. Este ejemplo permite observar cómo todos los conceptos que integran dentro de un caso concreto, bueno, pues establece lo que es la norma. Y vamos a ver lo que es un hecho jurídico y acto jurídico, ya de una manera más centrada, digámoslo, más de fondo. Bueno, el concepto de hecho jurídico fundamental, ya lo vimos hace un momento, bueno, de la filosofía de derecho y también de la teoría general de derecho, es el acontecimiento, ¿no? Que produce un acontecimiento que produce consecuencias jurídicas, pero ojo, independiente de la voluntad humana. Independientemente de la voluntad humana. O sea, puede ser que fue por una voluntad humana o no, fue por voluntad humana. ¿Ok? Estos hechos pueden ser naturales, por ejemplo, un terremoto, un maremoto, un ciclón, un huracán, ¿no? Y un huracán de hacer destrozos, pues obviamente, pues genera una consecuencia jurídica, ¿sí? Y bueno, también puede ser el nacimiento de una persona, también genera consecuencias jurídicas, o la muerte de una persona también. Muy importante el que una persona dejó testamento, no dejó testamento, tiene bienes o no tiene bienes, o hay una pensión de por medio. Son muchos factores que entran cuando una persona fallece. O pueden derivarse de conductas humanas, pero sin la intención de generar efectos legales, ¿no? Lo relevante es que el ordenamiento jurídico les atribuye consecuencias como la adquisición, modificación, extinción de derechos y obligaciones. Sea un hecho jurídico, siempre va a trascender. Siempre va a haber una cuestión ahí, va a haber una consecuencia jurídica que puede ser una adquisición, modificación, extinción de derechos y obligaciones. Un ejemplo. Un accidente de tránsito genera responsabilidades legales, aunque el conductor no haya tenido la intención de causar daño. En este sentido, el derecho no solo regula las conductas voluntarias, sino también eventos que impactan en la vida social y que requieren una respuesta normativa y materia de la justicia, ¿no? Hay conductas que son culposas, ¿sí? Hay delitos que son culposos. Una persona no arregló bien los frenos y pues chocó y no tenía la intención de producir el daño, no tenía la intención de pegarle a una persona, no tenía la intención de quitarle la vida a otra persona. Son culposos. Y su punibilidad, sí es punibilidad, sí te vas a un proceso penal, pero sí la pena es mucho menor. Además, en el sistema penal acusatorio oral existen soluciones alternas. Una de ellas se llama acuerdo reparatorio. Ese acuerdo reparatorio es para delitos culposos, ¿sí? También es para delitos de daños a bienes patrimoniales sin violencia, ¿no? Para lo que no opera, por ejemplo, el acuerdo reparatorio no opera para lo que es violencia familiar. Y bueno, pues, pero los delitos culposos, todos los delitos culposos se caen. Y es una manera de terminar el procedimiento antes, obviamente pagando la reparación del daño, y bueno, no tiene consecuencias de antecedentes penales y nada de eso. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué es el acto jurídico? Bueno, el acto jurídico se distingue por ser la manifestación de voluntad consciente. Entonces aquí ya vemos la diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico. En el hecho jurídico, no es independiente de la voluntad de la persona. O sea, puede ser voluntario o no voluntario. En cambio, el acto jurídico es forzosamente la voluntad consciente de la persona, ¿sí? Y deliberada que tiene una finalidad, producir efectos jurídicos. En este caso, el sujeto actúa con la intención de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Este tipo de actos son esenciales en la vida jurídica porque son los que todos hacemos a todo cotidianamente.
ya que te permite que las personas organizar sus relaciones de manera libre dentro, claro, libre, pero siempre y cuando sea lícito y dentro de un marco legal. Y ahora nos viene la pregunta, ok, ya te entendí, hecho jurídico no es necesariamente la voluntad de la persona. El acto jurídico es forzoso a la voluntad de la persona consciente y deliberada. Bueno, pero ¿qué requisitos tiene el acto jurídico? Bueno, para que un acto jurídico sea válido, debe de cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos es que exista el consentimiento, libre de vicios. O sea, aquí no hay de que pues, sí quería o no quería y que me obligaron o no me obligaron. No, no. Debe ser un consciente consentimiento libre, ¿sí? También, o sea, no puedes amenazar a la persona, ¿no? No le puedes decir, es que te voy a hacer esto si no firmas. No, eso no. Debe ser un consentimiento. Debe ser un objeto lícito y posible, ¿sí? Para que se genere ese acto jurídico. O sea, si tú compras algo de dudosa procedencia o un objeto que es, por ejemplo, algo ilícito, pues obviamente no va a ser un acto jurídico, ¿sí? O sea, tiene que ser algo lícito y además posible. Yo no te puedo vender la luna, no te puedo vender Saturno, Urano, no te puedo vender un cometa, ¿sí me entienden? Tiene que ser posible ese objeto. Y en algunos casos, una forma que exige la ley, bueno, no en algunos casos, en todos casi los casos, se tiene que estar de forma específica y que exige la ley. Ojo, si alguno de estos elementos que acabo de mencionar de validez del acto jurídico es nulo o anulable, ¿sí? Esto refleja cómo el derecho no solo reconoce la voluntad, sino también encausa el límite y protege la seguridad jurídica y obviamente los intereses de las partes que estén involucradas en ese acto jurídico. Ahora, la diferencia entre hecho y acto jurídico, ya les mencioné una, bueno, pues radica principalmente que mientras el hecho jurídico produce efectos sin que exista necesariamente la voluntad dirigida a ello, el acto jurídico implica una acción consciente orientada a generar consecuencias legales, ¿sí? Ambos, sin embargo, son fuentes de relaciones jurídicas y forman parte del entorno normativo que regula a la sociedad. Un ejemplo práctico, un estudiante sufre una falla en su equipo de cómputo durante un examen en línea, por ejemplo. Este evento constituye un hecho jurídico. Si la normativa institucional prevé consecuencias, se le reprograma el examen, ¿no? Por ejemplo, que esa sería la consecuencia. Pero el hecho jurídico es de que pues, tuvo una falla en su equipo. Ahora, ¿qué pasa cuando el estudiante acepta los términos de uso de la plataforma educativa? Al inscribirse, está realizando un acto jurídico, ya que manifiesta su voluntad de obligarse, conforme a dichas condiciones. Este ejemplo permite comprender cómo en la vida cotidiana, sobre todo en lo digital, ambos conceptos operan de manera constante y muchos más operan de manera constante. Entonces, una cosa es un hecho y acuérdense, el acto jurídico es la voluntad consentida que va a tener una consecuencia jurídica, ¿sí? Aquí les dejo una infografía de la diferencia entre hecho y acto jurídico, pues hablando de que los efectos sin voluntad deliberada, desde la naturaleza de hasta accidentes, la intención ausente o irrelevante, y bueno, lo que es el acto jurídico, las manifestaciones de voluntad consciente y deliberada, y los requisitos de validez, ¿no? Que es, acuérdense, consentimiento libre, objeto lícito y posible, y cumplir con las formas legales. Bien, pues bueno, con esta infografía damos por concluido. En verdad le doy las gracias por estar en esta conferencia. Muchas gracias. Y espérenme un momento, por favor. Muchas gracias.